¿Has presentado dolor de cabeza, fiebre, náuseas? ¿Crees que es dengue y te has automedicado? Déjame decirte que estás poniendo en riesgo tu salud. Esto y mucho más hablaremos en este nuevo programa por TV's Oasis que tiene como nombre Vida y Salud en un clic. Para esto tenemos un invitado muy especial, al médico cirujano Isael Helves, egresado de la Universidad de los Andes y coordinador de la CPT-2 de la Recta de Monay. Bienvenido, doctor. Queremos iniciar esta entrevista. Quiero que nos cuente qué debemos hacer si presentamos los síntomas y cuándo debemos acudir al médico. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio justamente. Y es un tema que es muy importante, puesto de que actualmente, en este momento, pues sabemos que las lluvias están un poquito aumentadas en esta temporada y que justamente aquí en la zona de Monay, una de las causas más comunes siempre es la fiebre, además del dolor. Es importante conocer cuáles son los síntomas del dengue, porque el dengue tiene síntomas que son muy característicos. La literatura lo describe como una fiebre que es usualmente alta, de 39 a 40 grados centígrados. Usualmente también está asociado con dolor de cabeza. El paciente muy comúnmente también presenta dolor retroocular. Uno le pregunta, ¿le duelen los ojos o como detrás de los ojos? Y él dice, sí, me duele. Eso es muy característico. Puede presentar también dolor de huesos, dolor de músculos, dolor de articulaciones. Es algo muy común. Y justamente ese dolor con la fiebre alta tiende a ser muy invalidante para el paciente. Y los pacientes deben saber que algo muy característico del dengue es que la fiebre dura aproximadamente 5 días. Puede durar 4, 6, depende mucho del paciente, depende mucho del serotipo del dengue. Pero esa fiebre usualmente poco calma con el acetaminofén, que es lo que mandamos. Pero, sin embargo, la persistencia de la fiebre no significa que el cuadro sea grave. Y eso lo tienen que saber, de que les tienen que dar un poquito de tranquilidad. De que no es sinónimo, si bien que la fiebre es persistente, no es sinónimo de que haya un signo de gravedad. Hay signos de gravedad, sí, pero esos usualmente no lo son. ¿Cuáles son esos casos de gravedad que usted ha recibido en su consulta? Justamente el animal que más mata, que más vidas cobra es el zancudo. Justamente porque transmite malaria y se transmite dengue. Más que los tiburones, serpientes u otros animales. Llama mucho la atención es que a la consulta pues sí llegan pacientes con signos de alarma. Al dengue lo podemos clasificar dengue sin signos de alarma o dengue con signos de alarma, lo que antes se conocía como dengue hemorrágico. Porque el dengue causa una serie de cambios, justamente causa una disminución de las plaquetas principalmente, porque las plaquetas se producen en la médula de los huesos. El virus se aloja ahí y daña parte de las células que están en la médula. Entonces no produce suficientes plaquetas. Cambia, altera lo que es la hematología completa que uno pide ese examen. Esos valores él los altera. Y eso conduce al que el paciente sea propenso a presentar hemorragias. Pero ese cuadro no lo presentan todos los pacientes y eso es muy importante. Algo que sí puede favorecer a que el dengue normal, se convierta en un dengue con signos de alarma, es la automedicación. Porque justamente hay muchos medicamentos los cuales están prohibidos cuando el paciente presenta dengue. Antibióticos, sobre todo los AINES. Los AINES son unos medicamentos los cuales ustedes conocen como ibuprofeno, naproxeno, diclofenac. Esos medicamentos bajan aún más las plaquetas y pueden empeorar el cuadro del dengue. Por eso el médico insiste mucho en que no se automedique una fiebre hasta que no haya una hematología de por medio, porque eso puede agravar el caso. Tristemente, veo muy frecuentemente en la consulta madres que, por supuesto por desconocimiento, automedican a sus niños con diclofenac o con ibuprofeno, y un niño que presenta dengue, que pudo haber sido un cuadro sencillo, termina siendo un dengue grave. Y esos pacientes se deben hospitalizar. El manejo es netamente hospitalario porque es un paciente, sobre todo niño, es complicado de manejar. Estos síntomas se suelen confundir con la gripe, pero ¿cuál es ese síntoma que uno debe decir, esto no es una gripe, esto puede ser un dengue? ¿Puede ser la erupción en la piel? Sí, hay unos, como le digo, algo muy particular que nosotros tomamos para de una vez diferenciar si hablamos de una gripe, para nosotros es un resfriado común, de un dengue es
la intensidad de la fiebre, porque usualmente el resfriado común, la fiebre suele ser baja. E inclusive el paciente presenta el resfriado, lo que es la congestión nasal, que en el dengue puede haber congestión nasal, pero la fiebre es alta. El paciente se automedica con acetaminofén o se le indicamos acetaminofén y la fiebre cuesta para bajar. En el resfriado común la fiebre es baja. Pero tú mencionaste algo muy importante y es que los pacientes pueden presentar, sobre todo en los niños, lo que llamamos un eritema. Eritemas son, clásicamente el dengue se describe como un mar rojo con islas blancas. Y así es como se ve. El paciente se brota, como no dice color. El paciente se brota y salen como manchitas de color o rojo. Y ese eritema es muy característico, o ese rash. ¿Pueden los niños convulsionar? Bueno, sí, eso es algo muy importante porque usualmente el mayor miedo que tienen todas las mamás cuando un niño presenta una fiebre, sobre todo una fiebre alta, es de que el niño convulsione. Y de hecho, la fiebre puede generar convulsiones, eso es un hecho. Pero hay un detalle muy importante. Para que un niño convulsione, debe tener predisposición genética, sí o sí. O sea, eso tiene mucha evidencia científica que demuestra que para que el niño convulsione tiene que tener ciertos genes, cierta herencia que él debe heredar. Por supuesto, los niños que son hijos de mamá o papá que presentaron una convulsión por fiebre, pero niños tienen mayor probabilidad. Lo importante es que la intensidad de la fiebre, es decir, no es que si al niño tenemos que bajar la fiebre rápido de 38 hay que bajárselo rápido antes que llegue a 39 o 40 porque el niño va a convulsionar. Falso. El niño no convulsiona por la intensidad de la temperatura, sino porque la fiebre libera unas moléculas que se liberan al momento de comenzar la fiebre. 38 y ya las empiezan a liberar, se llaman citoquinas. Y eso es lo que favorece a que el niño convulsione, que tenga predisposición genética. Es trabajo del médico descartar de que esa fiebre no sea por una meningitis, porque una epilepsia. O sea, uno lo hace ya en el examen que uno realiza. El trabajo de la mamá es, sí, se le puede dar antipirético, estar muy pendiente de cuánto dura la convulsión. Es un dato muy importante, porque en base a la duración de la convulsión va a ser el manejo médico. Pero quiero que sepan que el niño no va a convulsionar por la intensidad de la fiebre, sino porque él tiene predisposición genética. La fiebre es más una amiga que una... Y quiero que se queden con eso. Recuerden que la fiebre es un mecanismo de defensa. O sea, la fiebre evita que las bacterias y que los virus proliferen dentro del organismo. O sea, la temperatura elevada que el cuerpo genera es un mecanismo muy sabio que limita. Claro, es incómodo, preocupa y todo, pero esa es su función. Entonces hay que saber jugar con la fiebre. Ahora cuéntenos, ¿cómo podemos prevenir el dengue? Hay poblaciones las cuales son mucho más vulnerables. Usualmente decimos que clásicamente a una persona le puede dar 4 veces dengue, porque existen actualmente tenemos 4 serotipos en sí. Tú agarras la enfermedad, tú agarras la infección por el virus, pasas tu fiebre de 4 a 6 días y el organismo lo que va a hacer es generar defensas y no pasa nada y te vuelves inmune y así vuelve a ocurrir. Hay poblaciones que son mucho más vulnerables. Los niños particularmente, hay que estar muy pendiente con ellos porque, por supuesto, por sus características normales de la edad, ellos son más vulnerables a presentar un dengue grave y hay que estar pendientes, igual que las mujeres embarazadas. Sin embargo, lo más importante tanto para el dengue como para cualquier enfermedad es la prevención. El dengue es una enfermedad prevenible y actualmente, pues, tanto nosotros los médicos en atención primaria estamos activamente generando prevención y tratando de promover, como por ejemplo en este espacio que lo estamos haciendo. Estoy muy agradecido por el canal, por cierto. Genera un poquito de conciencia. Actualmente lo que siempre nos decían a nosotros, no podemos tener, sobre todo en temporada de lluvia, envases con agua clara. Sabemos que el dengue lo transmite el mosquito de patas blancas, conocido como Aedes aegypti. Es importante de que ese zancudo le gusta es el agua limpia, no es el agua estancada en el charco, sino agua limpia, agua potable, es ahí donde él deja las larvas. Por lo tanto, es importante que tenemos agua de consumo, debe estar sellada, así como si tenemos plástico en el patio, en los materos, debemos vaciarlo. Esa es una manera que podemos prevenir justamente.
Muy importante lo que nos dice el doctor Isael Helves, pero vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en tu programa Vida y Salud en un clic. Doctor, cuéntenos, ¿el dengue tiene cura o se trabaja específicamente sus síntomas? Bueno, esa es una pregunta muy importante. El dengue como tal no tiene una cura. El organismo tiene la propia capacidad de afrontar la enfermedad y curarse a sí mismo. No hay más. El tratamiento que dejamos los médicos ante un paciente que presenta dengue es sintomático. Tratamos los síntomas y simplemente nos limitamos a controlar la fiebre. Sí, es un poquito molesto y tedioso, lo sé, pero es que por las particularidades de la enfermedad no podemos atacar activamente otros síntomas salvo lo que es la fiebre. El único medicamento que se utiliza de primera línea es el acetaminofén. Y que es importante no automedicarse, inclusive con el acetaminofén, utilizar dosis excesivamente altas, porque el acetaminofén pasa por el hígado y el organismo lo maneja, lo metaboliza a nivel del hígado. Pasa que el dengue también tiene un toque hepático, es decir, tiende a hacer que la función hepática disminuya un poco. Entonces es muy importante que el médico con pericia ajuste la dosis del acetaminofén para que excesivamente el mismo medicamento no vaya a dar un daño excesivo al hígado del que causa el dengue. Doctor, ¿y qué pasa cuando una mujer está embarazada y presenta el dengue? Bueno, ahí el manejo se limita netamente a utilizar acetaminofén, como le menciono. De hecho, el acetaminofén es nuestro caballito de batalla en estas pacientes y en todos los pacientes. Existen, en el caso de las pacientes no embarazadas, podemos utilizar dipirona, pero se reserva su uso. Y en el caso de las mujeres embarazadas, tenemos primero que corroborar el diagnóstico. Tenemos que pedir exámenes especiales para verdaderamente corroborar que ese paciente tenga dengue. Y el manejo de una paciente embarazada con el diagnóstico de dengue debe ser hospitalario, ¿ok? Porque como les estoy mencionando, los cambios que genera el dengue a nivel hematológico pueden alterar también al bebé. Entonces, esa paciente debe tener monitorización por parte de un servicio de ginecología, ver cómo está el bebé, cómo está su frecuencia cardíaca. El manejo es estar encima de la paciente, ver cómo está el bebé, cómo está su bienestar fetal y, por supuesto, los síntomas de la mamá, cómo va evolucionando, y sobre todo la hospitalización es para que la paciente no presente signos de alarma. Eso es lo más importante. Ojo, por supuesto, no quiere decir que toda paciente embarazada con una fiebre alta directamente se va a hospitalizar, pero ese sería el deber ser. Depende mucho de la gravedad de los síntomas. ¿Puede esto afectar al feto, sobre todo en los últimos meses del embarazo de la mujer? Bueno, actualmente hay varios estudios los cuales asocian a ciertos cuadros que pueden ocurrir al momento del nacimiento. Sin embargo, si bien el dengue atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, el virus del dengue puede estar en contacto con el feto, no hay estudios actuales que nos digan que pueden generar directamente algunas malformaciones, como en el caso del Zika, que sí hay, al igual que sí está asociado a malformaciones, a microcefalia, al igual que el COVID-19, también hay estudios muy robustos los cuales lo asocian directamente con microcefalia, que es una disminución de lo que es el cerebro y la cabeza como tal, más pequeña. ¿Quiénes son las personas más vulnerables en la fase de gravedad? Bueno, para el dengue, todos los pacientes que son los pediátricos, los niños, sobre todo los menores de 8 años y los pacientes mayores de 65 años, ellos son la población más vulnerable. Siempre casi en todas las enfermedades infecciosas, contagiosas, ellos son los más vulnerables, puesto que tienen particularidades. La principal es que el sistema inmunológico es inmaduro. ¿Okay? Son pacientes que uno llama inmunodeprimidos. Por lo tanto, son pacientes que pueden generar un cuadro de gravedad. ¿Y la medicación con ellos es igual o diferente? La misma, acetaminofén. Ese es lo que tienen que saber en la casa, la dosis de acetaminofén, preferiblemente siempre debe ser indicada para el médico.
pero la pueden tomar una tableta cada 8 horas, no hay ningún problema, es una dosis muy segura. Sin embargo, siempre lo más importante es que ante un cuadro de fiebre deben acudir al centro de salud más cercano para que tengan una evaluación médica, porque es trabajo del médico saber si es dengue y pues darle un plan terapéutico al paciente. Mira, te vas a tomar esto, lo puedes tomar de esta manera, si esto no sucede podemos aplicar este medicamento, tratar de utilizar medios físicos, los trapitos mojados de toda la vida, el secreto de la abuela, eso es muy eficaz. Los medios físicos son otro gran ayudante en este tipo de fiebres que son difíciles de manejar. Se colocan justamente en la frente, se colocan en el cuello, se colocan en la ingle. Son los sitios donde más van a ayudar justamente para controlar la fiebre, además de la acetaminofén. ¿Cuáles son esos síntomas alarmantes? Es importante que los conozca toda la población. Dolor abdominal, vómitos. Los vómitos pueden ser, sobre todo en niños, si son más de 3 vómitos en menos de 1 hora, o si son más de 5 vómitos en 2 a 5 horas. Si es un niño, si ustedes ven que presentan síntomas de respiración, que la lengua esté seca, que los ojos estén hundidos, los bebés, los recién nacidos, que lo que uno lo conoce como la mollera, la fontanela esté deprimida, eso es muy importante, porque lo más peligroso del dengue en los niños es que deshidrata. Y como deshidrata, también cuesta hidratarlos porque la hidratación es un poquito más compleja. También el sabor metálico en la boca, que se cepillen y sangre las encías, también es un síntoma de alarma. Hay otros síntomas que están asociados ya a lo que uno consigue en la hematología, que haya disminución de la hemoglobina. Hay un valor que se llama hematocrito, que eso me dice qué tan concentrada está la sangre. Y eso me dice que la sangre ha perdido líquido, porque, como le digo, el dengue hace que se deshidrate el paciente. Y por eso es que están asociados muchos síntomas de alarma. Que las plaquetas estén por debajo de 150.000 también es otro síntoma de alarma. Ese es ya de más de nosotros. También que haya dolor abdominal, sobre todo de este lado, del lado derecho y de la parte superior. Eso es muy sugestivo de que hay una afección a nivel del hígado, porque había mencionado que también que el dengue tiende a tocar el hígado y disminuye la función metabólica del hígado. Doctor, tengo dengue. ¿Qué debemos hacer en casa? Ok, primero que nada, repetirlo porque es muy importante, no automedicarse, no utilizar ibuprofeno. Es más, aquí en la población de Monay, mi recomendación, en mi experiencia me dice, siempre se lo menciono a otros pacientes que veo, cuando tengo la oportunidad, ante una fiebre, solamente acetaminofén. Yo sé que el acetaminofén es un meme en redes sociales con los médicos, que mandamos acetaminofén, paracetamol, que es lo mismo. Pero es que el acetaminofén es un medicamento que es muy seguro. La dosis que pueden utilizar es una dosis de 500 miligramos cada 8 horas. No hay ningún problema. Esa es la dosis que todos deberían utilizar. En caso de pacientes adultos, en niños, sí o sí, la dosis debe estar indicada por un médico. No por un farmacéutico, no por otro personal de salud, sino por el médico, porque conocemos la dosis en base al peso, que es muy importante a los niños ajustar. Y en el caso de los adultos mayores y los adultos como tal o adolescentes, 500 miligramos cada 8 horas debería ser suficiente. Esta dosis se puede ajustar, aumentar la dosis o el intervalo, pero debe ser bajo la valoración del médico. Si con esa dosis la fiebre cuesta de bajar y se están utilizando trapos húmedos en las zonas que le había mencionado, cuesta para bajar y presentan dolor abdominal o síntomas de alarma, deben acudir inmediatamente al médico para descartar e indicar los exámenes, principalmente la hematología. Exámenes especiales que se piden para el dengue, pero el médico con pericia, solamente con una hematología completa y los síntomas característicos, se hace el diagnóstico. Esta enfermedad se contagia a través del mosquito. Tenemos un paciente en casa. ¿Debemos aislarnos o pueden recibir visitas? Bueno, principalmente la recomendación es que el paciente que presenta dengue debería utilizar mosquitero, ¿ok? Porque ese paciente tiene el virus replicándose en su sangre
Y si hay zancudos en casa, por supuesto no todos los zancudos están contagiados, pero si hay zancudos, cuando pican a una persona que está presentando la enfermedad, el zancudo se va a contagiar y ese zancudo va a ser propagador de la enfermedad. Entonces es muy importante, la persona no va a contagiar ni por hablar con otras personas, ni nada por el estilo, no se contagia la enfermedad de esa manera. Se contagia exclusivamente por la picadura de Aedes aegypti, que es el patas blanca. Pero sí es importante que el paciente use mosquitero para que no contagie a otros zancudos y de manera secundaria contagie al resto de las personas. Bueno, doctor, muchas gracias por el espacio. Estamos muy felices de que sea usted el primer invitado de nuestro primer programa, de nuestro primer capítulo, Vida y Salud en un clic. Sus palabras para todos los que nos ven. Bueno, agradecido debo estar yo, de verdad, por el espacio. Creo que es muy importante lo que es la promoción de salud y justamente la prevención de salud, que es lo que se busca en este momento. Saber que hay que tener un poco de confianza en el personal médico, acudir a tiempo a la consulta, justamente antes de que sea un poquito tarde. Bueno, ya lo escucharon, acudir a tiempo, no automedicarse, y nosotros por acá lo esperamos en nuestro programa Vida y Salud en un clic a través de TV Oasis.